Muy buenos días, muy feliz sábado. Una alegría poder estar con ustedes en esta mañana. Me dijeron que me mantuviera por aquí, a mí me gusta moverme mucho, no me gustan mucho los púlpitos. Si fuera por mí estaría ahí, pero bueno, para resguardo de todos ustedes me mantengo por aquí. Mi nombre es Andrés Franco, actualmente me han invitado para trabajar en la Asociación Argentina del Sur como el secretario. Así que es el primer sábado que estoy predicando en iglesias de Argentina. Cuando entré aquí al templo, no lo conocía. Hermosísimo el templo. Recordaba en algún momento cuando estuve durmiendo aquí en la escuela, ¿no? Estuve colportando hace mucho tiempo, en el año 2001, en la época de los patacones, Lecop y tantas otras cosas, algunos se acuerdan, cerca del Oncopué estuve colportando, en el Huecú. Y me acuerdo que las fiestas vinimos a pasarlas aquí, donde había un grupo de colportores. Así que tengo muy lindos recuerdos aquí de Neuquén. Ustedes van a ver que por mi tonado, mi manera de hablar, quizá corro el riesgo de hablar muy rápido. Vengo de Buenos Aires, yo soy oriundo de la ciudad de La Plata, y todo el ministerio estuve trabajando allí en la asociación bonaerense hasta el fin del año pasado. Pero muy contento de poder estar acompañándolos a ustedes durante los años que me toque estar aquí en el sur y el Señor lo decida. Mi esposa se llama Andrea, así que es fácil de acordarse, Andrés y Andrea. Tengo un hijo de 9 años, se llama Teo, y una hijita de 13 que se llama Kiara. Ellos ahora se quedaron allí en Roca. ¿Les gustan las historias? A mí me encantan las historias. Calculo que a los chicos les encantan las historias. Yo calculo que mi afición por las historias viene de muy chiquito. Les decía, yo nací y me crié en la ciudad de La Plata y yo tenía un tío que era botellero. No sé si ustedes saben lo que es un botellero. Botellero, allá en las calles polvorientas de tierra de La Plata, el botellero iba con su carrito, con el caballo, y él gritaba, botellero, botellero. La gente sabía que cuando escuchaba botellero, era alguien al cual le podías vender todo lo que se te había roto. Un radiograbador roto, un lavarropas roto, muchas gracias, roto, botellas, aluminio, revistas. Él te lo compraba, lo llevaba a un depósito, lo que podía arreglar lo arreglaba, lo vendía, o si no desarmaba y vendía. Mi tío Tito era botellero y a mí me encantaba ir a la casa de mi abuela, donde vivía mi tío Tito, porque yo iba donde él guardaba el carro, el caballo y las cosas que había comprado. Y me gustaba hurguetear en las cosas que él había comprado, pero me quedaba en un lugar específico, en el lugar donde estaban las revistas que le habían vendido. Revistas que si yo les nombrara a alguno de ustedes, se acuerdan, otros van a decir, esto es chino básico, ¿de qué revista está hablando? Revistas como Nippur de Lagash, El Detective Marlowe, Paturucito, Isidoro y tantas otras cosas. Yo me pasaba horas y horas leyendo las historias que aparecían en esas revistas. A tal punto que muchas veces mi mamá preguntaba a mi abuela, ¿dónde está Andrés? Y mi abuela decía, quédate tranquila, Andrés está ahí en el depósito, está leyendo. Conforme fui creciendo, fue aumentando mi afición por la lectura y por las historias. Con mi señora tenemos un grave problema. Cuando vamos a una librería, por lo general salimos con 4 o 5 libros que compramos, y yo especialmente libros de historias. Historias que me gusta leer, pero también me gusta contar. Y a mis hijos les cuento historias y les inventé un héroe. Ellos por las noches me dicen, papi, contá una historia. Entonces yo les inventé un héroe que se llama Obelix. Obelix es el príncipe de un reino inexistente que tiene aventuras. Tiene su contraparte que es un personaje que le pusimos de nombre la masa mala. La masa mala porque tiene un hermano que es la masa buena, que es amigo de Obelix. Bueno, no lo voy a enredar con la trama. El asunto es que por las noches ellos me dicen, papi, conté una historia de Obelix. Entonces, no es que yo ya la pensé la historia. Yo la historia la voy contando mientras estoy hablando con ellos.
Y vieron los papás a veces que llegamos medio cansados, ¿no? Y por ahí estoy contando y me entro a balbucear y mi hijo, despertate, papá. Sí, sí. Y ellos, me encanta porque ellos están con los ojos bien abiertos, escuchando la historia y siguiéndola. Ellos saben que al final Obelix va a ganar. La masa mala le quiere hacer algún problema, pero Obelix siempre vence. Y aunque saben que Obelix va a ganar, siempre están atentos esperando que yo les cuente el final de la historia. Y saben, todos los finales que yo les he contado a mis chicos son finales felices. ¿A quién no le gustan los finales felices? Cuando vos ves una película, o cuando vos lees una novela, una historia, ¿no te gustan los finales felices? Yo calculo que ninguno de nosotros quiere un final trágico. O ninguno de nosotros quiere leer que el héroe de la historia, de la película que estamos viendo, le fue mal. Todos queremos finales felices. Y si yo te preguntara, para la historia de tu vida, ¿qué final querés? La respuesta es más que obvia, ¿no? Todos queremos finales felices. Ninguno de ustedes se levantó hoy a la mañana y dice, yo quiero que me vaya mal. Yo quiero que me vaya mal. Yo quiero terminar mal mi vida. Si escucháramos a alguien así, sería ilógico, sería loco. Todos queremos un final feliz para nuestra vida. Ahora, lo interesante es que para llegar a ese final feliz, en el recorrido de la historia de nuestra vida, tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a llegar a ese final. Y hermanos, hermanas, amigos que tal vez nos están mirando, a mí me gustaría con ustedes reflexionar en una historia que aparece en la Biblia, pero que al pensar en esa historia, vos y yo pensemos en la historia de nuestra vida y en el final que deseamos para ella. Si me acompañan, vamos a Primera de Samuel y vamos a hablar de alguien que Ezequiel ya nos adelantó. No era rey todavía, era David. Había sido ungido, pero todavía no era el rey. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Mientras ustedes buscan, yo los pongo más o menos a tono cómo es la situación. Ustedes recuerdan, Samuel, el profeta Samuel, ungió a David como el nuevo rey, pero todavía estaba Saúl como rey. Así que David fue, mató a Goliat, Saúl lo llama para que sea parte de aquellos que cantan allí en el palacio, pero también recuerdan ustedes que las mujeres que cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Empezó a crecer el celo, el odio hacia David de parte de Saúl, a tal punto que intentó matarlo varias veces. La última vez, la hija de Saúl lo ayudó a escapar y él se fue. Ustedes saben que en aquella época de reyes, cuando vos tenías un problema con el rey, no lo tenías solamente vos, sino también tu familia y tus amigos. Así que David huye al desierto, pero no huye solo. Se va con familia, con amigos. Se calcula que eran unos 600 más o menos el grupo que seguía a David. Huyendo por el desierto, Saúl lo persigue, intenta matarlo varias veces. Una de esas veces, Saúl entra en una cueva a hacer sus necesidades. La Biblia no dice que entró a hacer sus necesidades, pero ustedes van a ver que dice que entró a la cueva y cubrió sus pies. ¿Qué hizo? ¿Qué es cubrir sus pies? Fue a hacer sus necesidades, sacó la túnica, cubrió sus pies. Estaba solito en la cueva, en el fondo de la cueva haciendo sus necesidades. ¿Y quién estaba en el fondo de la cueva? David con sus hombres. Y uno de sus hombres dice, ahí está, el Señor te lo puso a mano, matalo. ¿Y qué dijo David? Yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Le cortó un pedazo de el manto para después decirle, mirá, te tuve a mano y no lo hice. La segunda vez estaba el ejército de Saúl durmiendo en un valle, todos rodeándolo a Saúl y a su lado el general. David desciende con uno de sus primos, toma la lanza y el primo le dice, dale, atravesalo ahí, se acaban todos los problemas. No, yo no voy a tocar al ungido, se lleva la lanza y sube a una colina y desde la colina dice, general, ¿dónde estás? ¿Te dormiste? ¿Por qué no cuidaste a tu rey? Todos se despiertan. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Y Saúl dice, ¿esa es la voz de mi hijo David? Acá estoy. ¿Pero qué te pasa? Mirá, acá tengo la lanza, te podría haber matado, pero no lo hice. No, disculpame. Y le pide un montón de disculpas. Cada uno toma por su camino. Pero David, ¿qué sabía?
en algún momento Saúl lo iba a matar. Lo iba a encontrar y lo iba a matar. Con esta entrada vamos a primera de Samuel, allí capítulo 27, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Allí la Biblia dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. David llegó a esta conclusión: David me va a alcanzar, me va a matar, así que yo voy a escapar. Tengo una idea, me voy del lado de los filisteos. ¿Quién eran los filisteos? Los enemigos del pueblo de Israel. Me voy allá. Saúl allá no se va a meter, voy a estar protegido, no voy a tener problemas, así que me voy para allá. Ahora, hermanos, hermanas, yo les hago una preguntita. En algún lado de la Biblia, en un versículo anterior o posterior, ¿la Biblia dice que David consultó a Dios? La Biblia dice que Dios se le apareció a David y le dijo: David, tenés que ir con los filisteos. ¿Dice eso la Biblia? En ningún lado. La Biblia, es más, dice que surgió una idea del corazón de David. Tengo una idea, voy a hacer esto, pero nunca Dios le dijo que se vaya con los filisteos. En Patriarcas y Profetas, Elena de White dice que al tomar esta decisión, David mostró falta de fe. Es más, ella agrega: David deshonró a Dios con esta decisión. ¿Saben que cuando yo veo este accionar de David, pienso en muchas veces, en muchos de nosotros, me incluyo yo también? Tomamos decisiones y después le pedimos al Señor que bendiga nuestras decisiones. Cuando tendría que ser al revés. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? David toma una decisión y la lleva adelante. Si ustedes siguen el relato van a ver que se presenta delante del rey Aquis y le ofrece sus servicios. Imagínense el rey Aquis, el campeón de Israel, el que mató a Goliat, ahora se ofrece como siervo de él. Lo acepta. Elena de White dice que cuando David entró al palacio del rey Aquis, vio los ritos paganos, la factuosidad del palacio, y dijo: yo soy un hijo de Dios. Ahora, era un hijo de Dios, pero no hacía la voluntad de Dios. Era un hijo de Dios que tomaba sus propias decisiones. Era un hijo de Dios que no organizaba su vida en función de Dios. Pero el lenguaje dice, yo no me puedo contaminar con estos, yo me tengo que ir a otro lado. Entonces le dice el rey Aquis: ¿por qué no me das una ciudad donde yo vaya y viva allí? Así que el rey Aquis le da la ciudad de Siclag. Y él se va a vivir a Siclag con las personas que estaban allí, que lo seguían, familiares, seres queridos, amigos. Es interesante, ustedes van a ver que a través de las distintas decisiones que David va tomando, se va alejando cada vez más y cada vez más de Dios. Pero él piensa que está con Dios. Es interesante, ¿no? Pensar que estoy con Dios, pero en realidad no estoy con Dios. Pensar que estoy con Dios, pero hago mi voluntad. Pensar que estoy con Dios y que Dios bendice mis malas decisiones. Pregunto, hermanos, ¿Dios bendice nuestras malas decisiones? Pastor, pero yo tomo mala decisión, hago lo que yo quiero y me va bien. ¿Quién me bendice? ¿Satanás bendice? ¿Bendice o no bendice? Bendice. Si no, pregúntale a Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús? Si postrado me adorás, te voy a dar todo esto. Lo que hace Satanás es darte el dulce. Y una vez que te agarró, después te destruye. En mi época de juventud había una canción que en la estrofa decía: el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Hablando de la droga, ¿no? Es lo mismo que hace Satanás. Te hace entrar, hace que vos de alguna manera racionalicés ciertas cuestiones, adecuándolas a lo que vos querés y no a lo que Dios quiere. Y sin darte cuenta, pensando que estás con Dios, te estás alejando cada vez más y más de Dios. Fíjense el accionar de David. David se va a la ciudad, a Siclag.
¿Saben lo que hacía David? Y esto aparece en la Biblia, si quieren lo pueden leer por la tarde. David salía con sus hombres, atacaba distintas tribus paganas, los mataba, mataba hombres, mujeres y niños. No dejaba a nadie vivo y se traía el ganado. Y cuando Aquis le preguntaba, ¿por dónde anduviste, David? No, anduve por allá dando unas vueltas. No decía la verdad. Y saben, hermanos queridos, cuando uno comienza a decir una mentira, para tapar esa mentira, tiene que decir otra mentira. Y para tapar esa mentira, tiene que decir otra mentira. Y muchos hoy en día viven creyéndose las mentiras que han inventado para tapar su accionar. Pero delante de Dios estamos todos descubiertos. Estamos todos al descubierto. David se creía sus propias mentiras. Él se pensaba que era un hijo de Dios porque había sido ungido, pero actuaba como un hijo de Satanás. Porque eso era lo que estaba mostrando. ¿Y saben qué? Uno aprende con la vida, y esto no es un versículo bíblico. La mentira tiene patas cortas. Y en algún momento la mentira te alcanza. Y la mentira lo alcanzó a David. Si ustedes me acompañan, vamos al capítulo 29. Capítulo 28 nos habla de algo que hizo Saúl, pero en el capítulo 29 de Primera de Samuel ocurre algo impresionante. David sigue sirviendo al rey Aquis. Y en el capítulo 29, versículo 1, la Biblia nos dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista de sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Presten atención a lo que vamos a decir ahora. Mírenme. ¿Vieron las películas? Cuando en las películas está un ejército formado y a unos cuantos metros el otro ejército formado dispuesto a la batalla. Imagínense esta acción. Con todo respeto, con todo respeto. Aquí estaban los filisteos. Ustedes son los filisteos. Y aquí están el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, ¿quién estaba? Saúl, Jonatán. En los filisteos estaban los príncipes, los reyes de los filisteos. ¿Y quién más estaba acá? David. ¿Qué hace David con los enemigos del pueblo de Dios? Los príncipes filisteos hacen una recorrida y empiezan a mirar, viéndola. Y de repente entran a mirar y uno lo toca al otro y dice: che, esos que están ahí con la retaguardia, ¿no son hebreos? Sí, ese que está ahí, que está al frente, ¿ese no es David? Sí, es David, el campeón. ¿Quién lo trajo a ese? Reunión. Llaman a reunión a todos los reyes. Se ponen ahí los filisteos. Muchachos, díganme por favor, ¿a quién se le ocurrió la bendita idea de traer a David, el campeón de Israel, el que mató a Goliat? Y yo me imagino que en esa reunión el rey Aquis levanta la mano tímidamente, ¿no? Fui yo. ¿Cómo se te ocurre traerlo a él? ¿Vos estás loco? ¿Te pensás? Imagínate, en el medio de la batalla, él empieza a matar filisteos, los israelitas lo ven, se envalentonan y nos terminan venciendo. No, él no puede venir con nosotros. Y si él viene, el que no viene sos vos. Y te quedás sin el botín de guerra. Así que te pido que lo saques. Ahora, presten atención. Pónganse en la piel de David. David está allí con el ejército de los filisteos enfrente, el ejército israelita. Yo les pregunto, ¿David se sentía cómodo? ¿David era en el lugar que él quería estar? No. ¿Saben que yo me lo imagino a David transpirando y pensando: ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué a esta situación? ¿Sabés cómo llegaste a esta situación, David? Por las malas decisiones que viniste tomando durante tu vida. ¿No te ha pasado algunas veces llegar a situaciones límite en las cuales decís: ¿cómo llegué a esto? Y cuando mirás para atrás te das cuenta que llegaste a esa situación porque fuiste tomando malas decisiones. Y ahí se encuentra David, no sabiendo qué hacer. ¿Cómo va a levantar la espada contra el pueblo de Israel? Imposible. Y ahora tal vez más que nunca pidiendo que Dios lo ayude. Y yo me lo imagino del otro lado a Dios. ¿Y qué querés que te ayude si no me deja? ¿Y qué querés que te ayude si vos tomás tus decisiones propias?
¿Y qué querés que te ayude si vos seguís los designios de tu corazón? Y David ahí transpirando. Y ahora aparece el rey Aquis y lo llama. David, quiero hablar con vos. Si ustedes me siguen allí en el relato del capítulo 29, la Biblia en el versículo 6 dice, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. David está ahí, está transpirando, está rogando que no empiece la batalla. Aquis le dice, David, vení, ¿podemos hablar aparte? Y viene y hablan aparte. Dice, mirá, vos fuiste leal, yo no tengo nada para decirte. No tengo nada para decirte. Pero ¿sabés qué? A los filisteos, a los príncipes no les gusta que vos estés con nosotros. Así que te pido que te vayas. Yo me lo imagino a David así, escuchando, y de repente cuando le dice, te pido que te vayas, como que lo mira así, no expresa nada, pero por dentro dice, gracias Señor. El Señor está conmigo. El Señor me hizo zafar de esta situación. El Señor sigue siendo mi Dios. Y uno podría pensar, qué bueno sería que Dios le hubiera ayudado, ¿no? Pero fíjense la reacción de David. Si en aquella época hubiera existido o hubieran existido los premios Oscar, David se hubiera ganado el premio Oscar al cara dura. Se lo hubiera ganado. Porque David ahora, no lo voy a leer, léanlo ustedes, pero David ¿qué le dice? Pero ¿cómo no puedo ir a la guerra con vos, mi Señor? ¿Cómo no puedo defender tu honor? ¿Cómo no voy a pelear contra los enemigos de mi Señor? Como diciendo, quiero ir. Pero por dentro, ¿quería ir? No quería ir. Pero seguía con la parodia de mentiras que se había inventado en su cabeza por no seguir los consejos de Dios y por no buscarlos. Tenía que seguir actuando. Hermanos queridos, ¿hasta cuándo muchos de nosotros vamos a seguir actuando como cristianos? ¿Hasta cuándo muchos de nosotros vamos a seguir diciendo que amamos y seguimos a Dios, pero seguimos los consejos de nuestro corazón? La actuación no se puede mantener por mucho tiempo, porque en algún momento la realidad nos golpea fuerte y tenemos que tomar decisiones. Y David sigue actuando y queda como el mejor. ¿Pero qué le dice después? Bueno, Señor, si usted lo dice, me retiraré. Pero por dentro, ¿saben lo que estaba diciendo? Mi hijo cuando recibe una buena noticia, algo que le compramos que le gustó, dice, ¡sí! Bueno, David estaba diciendo, ¡sí! El Señor me bendijo. Y se va. Se va con su gente. En esa batalla es donde muere Saúl, Jonatán y pierde el pueblo de Israel. Pero David no toma parte en esa batalla. Él se va. La Biblia nos cuenta que la ciudad de Siclac estaba a 60 kilómetros del lugar de batalla. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes se van de vacaciones, por lo general, tenés 14 días, qué sé yo, te tomaste 10 y llega el día 10 y tenés que volver. ¿Tenés ganas de volver? ¿No? Algunos no tienen ganas de volver, dicen, no, me quiero quedar un poquito más. Algunos tal vez sean como yo. Llega el día 10 y digo, bueno, ya está, listo, la vivimos toda, pero quiero volver a casa. No hay como mi casa. No hay como los olores de mi casa. No hay como el colchón de mi casa. No hay como el baño de mi casa. Es mi casa con mis cosas, así que la disfruté, pero ahora volvamos a casa. Ahora pensá en esto. Hombres de guerra se despidieron de su familia con un beso y con un abrazo. No sabían si los iban a volver a ver, ni a sus hijos ni a sus esposas. Se fueron a la guerra. Pero ahora vuelven sin ningún rasguño. No pelearon, no vieron dolor, no vieron sangre, no mataron. ¿Tendrían ganas de volver a su casa? Sí, muchas ganas de volver a su casa y de abrazar a sus hijos y a sus esposas. La Biblia nos cuenta que el camino lo hicieron en 3 días. Y hermanos queridos, en este momento comienza el sermón de esta mañana. En 3 días fueron a Siclac. Capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al 3er día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad,
y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Ellos vuelven, los 600 hombres con David, felices porque se pensaban bendecidos por el Señor, aunque seguían tomando decisiones erróneas, equivocadas y alejadas de la voluntad de Dios. Pero somos los hijos del Señor, el Señor nos tiene que bendecir. ¿Por qué te va a bendecir si no querés estar con Él? ¿Por qué te va a bendecir si no querés hacer su voluntad? Vuelven a su hogar. Elena de White en Patriarcas y Profetas dice que cuando ellos llegaron a la ciudad de Siclag y vieron el humo que salía, se quedaron petrificados, choqueados. Ellos habían saqueado y quemado muchas aldeas y sabían lo que eso significaba. Quizá alguno de ellos entró corriendo a la ciudad para ir a su casa y vio todo quemado, todo revuelto. Petrificados, duros. No era un humo de bienvenida por un asadito que le estaban haciendo, sino por una ciudad que estaba quemada. Quizá alguien que quedó enfermo, no podía caminar, alguien anciano, les contó lo que había pasado. Se habían llevado a todos, a niños, a mujeres, porque eran los que habían quedado. Pero no habían matado a nadie. Y el versículo que sigue. Versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y si uno lee este versículo pelado así, hermanos, uno dice, bueno, es algo normal. Pero esperen. Estamos hablando de gente de guerra. Estamos hablando de gente ruda. Estamos hablando de gente acostumbrada a matar, a ver sangre, a ver dolor y tristeza. Estamos hablando de gente que se jugaba la vida en cada batalla. Esta es la gente que está llorando. ¿Saben? Muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, las mujeres son más sensibles, más emocionales, por eso muchas veces ante distintas situaciones se les escapa una lágrima. Todos lloramos, ¿eh? Algunos lo mostramos y otros no lo mostramos, ¿eh? Pero a todos nos afectan las emociones. Pero cuando a vos te tocan lo que vos más querés, cuando a vos te tocan lo que vos más querés, no hay duro que no se ablande. Yo preferiría, hermanos, que me pasaran cosas a mí antes que les pasaran a mis hijos. Yo preferiría que me pasaran a mí y que no les pasaran a ellos. Cuando a vos te tocan lo que vos más querés, no existe el duro, ¿eh? No existe el duro. No existe que yo me la aguanto, como dicen ahora, yo me la aguanto. No. Cuando a vos te tocan lo que vos más querés, las lágrimas brotan sin parar. Y acá dice que estaban llorando. ¿Cómo te imaginas que lloraron? ¿Sabes cómo me lo imagino yo? A grito pelado. La Biblia dice que lloraron hasta... ¿Lloraste alguna vez hasta que no te salieron más lágrimas? No tenían más lágrimas, no salían más lágrimas del dolor, de la impotencia, de pensar en sus hijos y en sus hijas, en sus esposas, de pensar que lo que más querían, si ellos venían contentos, felices, ¿o no? No peleamos en la guerra, el Señor nos bendijo, y ahora llegamos a esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Y miren el versículo que sigue. El versículo que sigue es el versículo 6, que es el versículo que leyó Ezequiel. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Llegó un momento que ya no lloraron más, llegó un momento que ya estaban abatidos, no sé cómo te lo imaginás. Por lo general el israelita lloraba postrado, se tiraba a tierra, ceniza, se rasgaba la vestidura, eran señales de dolor extremas. Pero cuando ya pararon de llorar, cuando ya dejaron de llorar, ¿saben lo que hicieron? Vos tenés la culpa, David. Vos sos el culpable. Si vos no hubieras tomado malas decisiones, no estaríamos acá. Porque vos decidiste venirte con los filisteos, nos pasó todo esto. Vos sos el culpable. Te vamos a matar, te vamos a apedrear. Yo les pregunto, ¿David tenía la culpa? ¿Quién los obligó a ellos a seguir a David? Las decisiones son personales, hermano, ¿eh? Las decisiones son individuales. Y cada uno va a tener que rendir cuenta por su vida y por sus decisiones. Pero en este momento de dolor, de impotencia, le están echando la culpa a David. Y acá no estamos hablando de extraños, ¿eh? Acá estamos hablando de familiares directos que lo quieren apedrear. Estamos hablando de amigos leales que lo quieren apedrear, lo quieren matar. Y por tu culpa, David,
vas a sufrir las consecuencias de todo lo que nos hiciste hacer. La Biblia dice que David se angustió mucho. ¿Cómo te lo imaginas a David? A mí me gusta imaginarme el diálogo interno de los protagonistas de la Biblia. ¿Saben cómo imagino a David? Señor, no me hiciste zafar de la batalla para esto. No me sacaste de un montón de problemas para esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde me equivoqué, Señor? Desde el principio te equivocaste, David. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta situación? Encima, ustedes van a ver que en el relato la familia de David también había sido llevada cautiva. Encima que llevada cautiva, ahora me quieren matar. Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde disparo? Adrede no leí la segunda parte del versículo, que Ezequiel sí la leyó en forma completa. La segunda parte del versículo 6 dice: mas David, en mi Biblia dice, se fortaleció en Jehová su Dios. En otras versiones dice, se reanimó. En otras versiones dice, se esforzó. Si vamos al original, hermanos, en hebreo la palabra fortalecer es hazak, que significa esforzarse. Lo que la Biblia está diciendo es que David se esforzó en buscar a Dios y en ponerlo a Dios primero en su vida. Eso fue lo que hizo. Y capaz que vos me dirás, pero pastor, venía hablando de un montón de cosas y llega a esto, pero eso es re simple, lo sabemos de memoria. Y si lo sabemos de memoria, ¿por qué no lo aplicamos? Porque la vida del cristiano es simple. Primero Dios. ¿O no es así? O debería ser de esa manera. Primero Dios. Pero David en todo momento no estuvo poniendo primero a Dios. Decía, pensaba de la boca para afuera, pero en su accionar Dios no estaba en lo primero. Y me encanta esta palabra, se esforzó. Y es más, la palabra hazak, que significa esforzarse, significa agarrarse. ¿Saben lo que hizo David en todas estas situaciones? Se agarró con uñas y dientes de Dios. No te suelto, ¿se acuerdan, Jacob? No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Se agarró de Dios como nunca se había agarrado antes. ¿Por qué la Biblia dice que Jehová dice que David es un varón conforme al corazón de Dios? Si vemos el montón de macana que se mandó, no era distinto a vos y a mí, ¿eh? Pero ¿sabes por qué era un varón conforme al corazón de Dios? Porque David reconocía, se arrepentía y volvía a los caminos del Señor. Esa era la virtud de David. Y me encanta la palabra se esforzó. Porque cuando yo traigo a mi vida lo que le pasó a David, entiendo y comprendo lo mismo. Hermanos queridos, muchas veces nosotros estamos enfrascados en la batalla contra el pecado, como si nosotros pudiéramos vencer. En la batalla del pecado vos no podés hacer nada, porque el enemigo es más poderoso que vos y que yo. En la batalla del pecado, cada vez que le enfrentamos solo, Satanás nos da una paliza que nos deja tirado y revolcado por el piso. Porque vos y yo no tenemos poder. La batalla que vos y yo tenemos que pelear, y que es una batalla de todos los días, es la batalla de la fe, que consiste en abrir nuestro corazón para que Jesucristo sea el dueño y Señor. Y cuando Él se transforma en el dueño y Señor, pelea por nosotros la batalla del pecado y nos da la victoria, porque Él sí puede vencer. Se esforzó en buscar y en poner primero a Dios. ¿Cómo te ha resultado esta pandemia? Es todo inusual lo que estamos viviendo. Hablaba con Ezequiel, algo me contaba de que tenés que anotarte para venir. Algunos están tal vez mirando allí por la pantalla. Estamos todos con barbijo. Durante mucho tiempo no nos pudimos juntar. Los que podían manejar Zoom manejaban, los otros quedaban un poco aislados. Si no tenías datos, si no tenías internet, era terrible. Y encima las noticias, que acá, que allá, que no toqué, que no pongá, que esto, que el otro, que gel. Usamos gel como nunca usamos gel en nuestra vida, alcohol, ¿no? Impresionante. No sé cuántos tipos de barbijo tendrás en tu casa. ¿Quién pensaba que esto iba a pasar? De un día para el otro quedamos encerrados.
De un día para el otro comenzaron a suceder cosas que nosotros sabemos que la Biblia dice que van a pasar, pero nunca pensamos que iban a pasar por este lado. Ahora, empezaron otros problemas, porque ahora empezó una convivencia más fuerte dentro de tu hogar. Antes íbamos a trabajar, escuela, si tenés chicos se te complicó un poquito más. ¿Cómo la viviste? Porque esa vivencia no está alejada de lo espiritual. Saben, yo les voy a contar lo que me pasó a mí. Hasta hace poquito fui director de mayordomía y director de jóvenes de la Asociación Bonaerense. Y durante la pandemia me la pasé predicando un tema específico. Queridos jóvenes, esto que nos está pasando es una ventana de oportunidad que el Señor nos está brindando para que aprovechemos a prepararnos porque van a venir tiempos más difíciles. Lo sigo pensando, ¿eh? Pero saben que yo predicaba esto, pero había algo que me... Buenísimo, lo estás predicando, Andrés, lo crees, así, la Biblia lo dice, pero... Como director de mayordomía, ¿alguno de ustedes hizo las 40 madrugadas? Las 40 madrugadas, levantarse 40 madrugadas para orar, para leer la Biblia. Entonces una iglesia iba a hacer las 40 madrugadas y me dicen, Andrés, ¿vos no podés tener el primer tema? Sí, no hay problema. Mirá, es el lunes, que es feriado, a las 6 de la mañana por Zoom. Sí, no hay problema. Yo pensé, lunes que es feriado, 6 de la mañana. ¿Cuántos se van a conectar para orar y leer la Biblia? Me conecto. Y cuando me conecto, para mi sorpresa, había 100 personas conectadas. Y yo dije... Y empecé a escuchar lo que decían los hermanos. Y algunos decían, sí, yo me levanto a las 5 para orar por mi familia. Yo me levanto 5:30 para leer la escuela sabática. Y cuando yo vi esos 100 conectados y escuché muchos testimonios, ¿saben lo que sentí, hermanos? Sentí esto. Un cachetazo que Dios me estaba dando. Andrés, vos que sos pastor, vos que decís que te da una ventana de oportunidad, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás poniendo a Dios primero? Lo estás buscando. Y hermanos, yo quiero que entiendan algo. Acá no se trata de quién se levanta más temprano, ¿eh? Acá no se trata de que me levanté a las 3 de la mañana, soy más santo. A las 4, no. Acá se trata de que lo pongas primero a Dios, en el horario que vos quieras. A ver, si yo te tengo que aconsejar un horario, ¿cuál te digo? La primera hora, porque ahí comienza la batalla de tu vida. Pero es ponerlo primero a Dios. Y ¿saben qué, hermanos? A partir de ese día, en el medio de la pandemia, yo tomé un compromiso con Dios. Y no les digo esto para que sigan mi ejemplo, ni que, oye, qué bueno el pastor. No. Te digo lo que me pasó a mí. Todos los días yo, 5:30, 6 de la mañana, me levanto para orar y para leer la Biblia. Y yo te puedo asegurar, a mí me cambió mi pastorado, me cambió mi vida familiar, cambió mi familia y me ayudó a entender y a comprender el tiempo en el cual estoy viviendo. ¿Sabes cuándo? Cuando decidí poner primero a Dios. Y eso demanda esfuerzo, el mismo esfuerzo que hizo David. ¿Sabes por qué? Porque a mí como a vos, yo no me levanto a la mañana temprano y digo, qué lindo día para leer la Biblia y para orar. Si a alguno de ustedes le pasa eso, yo lo felicito y lo admiro. A mí no me pasa, no me pasa. Yo me levanto a la mañana y aparecen los pensamientos en mi cabeza de las cosas que tengo que hacer. Pero llega un momento que digo, basta, primero Dios, el resto después. Y alguno dirá, ay, pero no, pastor, no hay que ser hipócrita, porque si no me gusta... No le haga el jueguito a Satanás. Porque Satanás se mete en ese jueguito y te dice, no tenés que ser hipócrita, porque vos a la iglesia tenés que ir si querés, si no querés no vaya. Díganme dónde en la Biblia se dice que yo tengo que hacer algo porque quiero. El Señor dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen, por costumbre. La Biblia, la palabra de Dios no es por sentimiento, es por fe. Es por fe, no es por sentimiento. El Señor nunca dice que yo me tengo que sentir perdonado. Yo me tengo que saber perdonado, porque la promesa es que si yo voy a Él y confieso mis pecados, Él me perdona. Entonces yo no tengo que sentir nada raro. Yo tengo que decir, gracias Señor porque me perdonaste, porque yo lo creo. Y en la batalla de la fe de todos los días, a mí como a vos me cuesta levantarme y abrir la Biblia. A ver, aquellos que tienen más experiencia, pregunto, ¿eran ricos los remedios que tomábamos antiguamente? Cuando éramos chicos. ¿Eran ricos o feos? Eran horribles, horribles. Yo me acuerdo que algunas veces mi mamá me hacía una mezcla con moscato, con huevo, no sé qué, para fortalecer. Eso era lo que se hacía entre casa, ¿no?
pero otros remedios que se compraban en la farmacia eran horribles. Yo me acuerdo que te los daban y vos hacías... Y ahí si no te veían, escupías en algún lado. Ahora, pregunto a los que tienen niños más chiquitos. Yo a mi hijo le quiero dar ibuprofeno, y el ibuprofeno viene con gusto a tutti frutti, con gusto a vainilla, frutilla, y yo le doy a mi hijo, y ¿saben lo que me dice mi hijo? Dame más, me dice. Dame más. Hermanos queridos, espero que ustedes entiendan esta burda comparación. Puede ser que cuando vos te acerques a la palabra de Dios no te guste. Pero ¿sabés qué? Es el mejor remedio para tu vida. Es el mejor remedio para tu corazón, para tu mente. Es el mejor remedio que el Señor tiene para vos. Encontrarse con vos cada mañana. Que vos decidas no solamente ponerlo a Dios en primer lugar, sino que lo hagas efectivo y práctico para que sea una realidad en tu vida. ¿Qué va a pasar este año? No sé. Todos dicen clases presenciales, esto, no sé. Algunos hablan de segunda ola, no sé. Yo lo que sí sé, hermanos, es que si nosotros no aprovechamos este tiempo, ¿qué dice la Biblia? Si no anduviste con los de a pie, ¿cómo vas a andar con los de a caballo? Si no aprovechamos este tiempo, cuando vengan tiempos más difíciles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir refunfuñando por un montón de cosas que están mal y vivimos en un mundo de pecado. ¿Cuándo estuvieron bien las cosas? ¿En la política alguna vez estuvieron? ¿En la economía? ¿En lo social? ¿Cuándo estuvieron? Nunca. Ahora, si querés perder tiempo, seguir refunfuñando, pero no pierdas tiempo para encontrarte con Dios y ponerlo primero en tu vida. La Biblia nos dice, Apocalipsis, ¿qué dice? Que los ángeles están reteniendo los vientos. ¿Vientos de qué? De destrucción. En algún momento esto se va a desatar y lo que no hicimos en tiempo de paz, no lo vamos a poder hacer en tiempo de guerra. Es tiempo de poner primero a Dios en nuestra vida. Y no como un eslogan, no como una frase hecha, sino como una realidad y deseo de nuestro corazón. Vuelvo a repetir el concepto. David se esforzó. Y nosotros debemos esforzarnos en buscar a Dios. Es el único esfuerzo que tenemos que hacer. Buscarlo a Dios, ponerlo a Dios primero en nuestra vida y hacer su voluntad. ¿Saben lo que hizo David? Ni bien se esforzó en buscar a Dios. Lo primero que hizo David, hizo lo que no había hecho hasta ahora. Quizá alguno de ustedes puede preguntar, pero por David, ¿por qué no lo hizo desde el principio? Si le preguntáramos a David, ¿por qué no lo pusiste primero a Dios en tu vida? ¿Saben lo que hubiera dicho David? Y no, Saúl me perseguía, y no, tenía mucha gente a cargo mío. Y si Dios nos preguntara a nosotros, ¿qué le diríamos? Y no, la pandemia, y no, el trabajo, y no, los chicos, y no, tantas. Somos expertos en excusas, pero delante de Dios no existen las excusas. Y fíjense lo que hizo David. Si ustedes me siguen allí, en el versículo 7, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿no? Versículo 7, la Biblia dice: y dijo David al sacerdote de Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Fíjense la diferencia. Cuando se pasó con los filisteos no consultó a nadie, hizo lo que él quería. Ahora, cuando se esfuerza en buscar a Dios, ¿qué es lo primero que hace? Señor, ¿qué hago? No dice, Señor, lo voy a perseguir, bendecime. No, Señor, ¿qué hago? Qué diferencia terrible. Qué diferencia terrible en la vida de David y qué diferencia terrible puede hacer en nuestra vida también. Porque la Biblia dice que el Señor le dijo, perseguilos, y los sale a perseguir. Algunos de sus hombres se quedan en un arroyo porque están cansados, venían de caminar 3 días. Se encuentran con un hombre anciano. Este le dice, se fueron por allá y van. Y en el versículo 17, la Biblia dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Y me permiten enfatizar algo? Todo lo recuperó David. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuándo empezó a recuperar todo David? Cuando lo puso primero a Dios en su vida. Pastor, usted está
está diciendo que si yo pongo primero a Dios voy a recuperar todo en mi vida, todo lo que he perdido. Hay cosas que no se recuperan. Un ser querido que falleció. Tenemos la esperanza de verlo cuando Cristo venga en gloria y majestad. Pastor, ¿usted me está diciendo que yo puedo recuperar a mi familia? Sí. Pastor, ¿usted está diciendo que yo puedo reencarrilar mi vida? Sí. Porque la diferencia la hace Dios, no la haces vos. Porque la diferencia la hace Dios en nuestra vida cuando nosotros le permitimos que sea lo primero, no lo segundo, lo tercero o lo último de la lista. Porque cuando nosotros le permitimos a Él que sea el primero, Él es el que direcciona nuestros pasos. Y si hay cosas que no podemos recuperar, Él nos va a dar la fortaleza y la sabiduría para poder sobrellevar el dolor y la tristeza y seguir avanzando en el camino de nuestra vida. ¿Qué final querés para tu vida? ¿Final feliz? Primero Dios. Se vienen los 10 días de oración, hermanos. No es un programa, es una necesidad de encontrarme con mis hermanos y orar por el Espíritu Santo. Y orar por la familia. Aprovecha esos momentos de buscar a Dios, de ponerlo a Dios, pero aprovecha tus momentos personales, privados, para ponerlo a Dios en primer lugar. Vivimos en la iglesia de la Odisea. Sí, pero eso no quiere decir que vos y yo seamos laodicenses. ¿Se entiende, no? No tenemos por qué ser laodicenses aún en la iglesia de la Odisea. Podemos ser distintos si le permitimos al Señor que sea lo primero en nuestra vida. Hablamos de reavivamiento y de reforma. Muchos quieren reavivamiento. Son muy pocos los que quieren una reforma. Porque la reforma tiene que ver con que yo deje de hacer cosas que me gustan y no están bien. Pero tenemos que entender que sin la reforma no viene el reavivamiento. Y yo quiero que Cristo venga. Y vos querés que Cristo venga. Las cosas tienen que ser distintas. En la iglesia, en mi vida. Cuando sean distintas en mi vida, serán distintas en la iglesia. Mi hija, Kiara, tomó una costumbre de su papá y de su mamá. Le gusta leer mucho. Y ella tiene esta serie de libros que se llama, quizá alguno la leyó, Elige tu propia aventura. Este librito chiquito comienza con un relato y en determinado momento te da la opción de que vos tomes decisiones. Según la decisión que vos tomes, va a ser el final de la aventura. Por ejemplo, este libro tiene 42 finales posibles. 42, según la decisión que vos tomes. Y yo quería leerles lo que algunos de los chicos que leyeron estos libros pusieron. Fíjense, un chico puso, es genial, ¿cómo podés hacer tus propias elecciones? Leer Elige tu propia aventura me ayudó a imaginar las historias y hacerlas mucho más interesantes. Otro escribió, no hay que preocuparse porque los personajes tomen malas decisiones. El autor no elige el final, uno lo hace. Y si ustedes me permiten parafrasear lo que dijo este muchacho, hay que preocuparse por las decisiones que tomamos en nuestra vida. El Señor, aunque me ama, me quiere, respeta mi voluntad y mi libre albedrío. El final lo termino eligiendo yo, con las decisiones que voy tomando en el camino de la historia de mi vida. Y hermanos queridos, en nuestra vida no hay 42 posibles finales, hay solamente 2. Vida eterna o desaparición eterna. Somos nosotros los que elegimos. La vida eterna tiene que ver con estar con Cristo por los siglos de los siglos. La desaparición eterna tiene que ver con dejar de existir y perdernos tantas cosas maravillosas que el Señor está preparando para nosotros. La diferencia, primero, Dios. Yo quiero animarlos en este segundo mes del año que está comenzando, a que si tenemos que reestructurar algo de nuestra vida o si tenemos que analizar cosas, propongamos en nuestra mente y en nuestro corazón, primero Dios, después el resto. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y veamos la diferencia que Él puede y Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quieren poner primero a Dios en sus vidas? ¿Puedo ver las manos? Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y te fortalezca. ¿Saben qué? El primer himno que cantamos, 434, Jesús es mi vida.
el segundo himno que vamos a cantar, 235. La razón de vivir. ¿Quién es? Jesús. Porque ese es el Dios que tiene que ser el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios nos fortalezca en este año, pase lo que pase, pero nosotros seguros y contentos, gozosos, porque primero está nuestro Dios. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Los invito a inclinar sus rostros para orar. Bendito Señor, gracias por poder abrir tu palabra, por poder estar reunidos, por poder reflexionar, Señor, en la necesidad de nuestro corazón. Necesitamos imperiosamente ponerte a ti como lo primero en nuestra vida. Hay muchas cosas que son importantes, Señor, pero no hay nada más importante ni urgente que tu presencia en nuestro corazón. Quiero pedirte por mis hermanos aquí, Señor, por mis amigos que están tal vez mirando allí por internet también, que tú los bendigas, que tú los acompañes, que tú los fortalezcas en este año y que tú los ayudes a comprometerse, Señor, contigo, con encontrarse diariamente delante tuyo para tener las fuerzas que solamente el cielo puede dar, para tener la guía y la sabiduría que Jesucristo quiere depositar sobre nosotros, para tener la fortaleza que el Espíritu Santo solamente puede obrar en cada uno de nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, los pongo en tus manos, bendícelos con poder. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.